el secuestro de un cazador canadiense por unos saltamontes y conversación en el espacio profundo. Esta historia ocurrió en 1987, pero la víctima se atrevió a contarla a los ufólogos solo 13 años después. El 8 de julio del año 2000 se celebró una conferencia sobre ovnis en la ciudad de Alberta, Canadá, y la víctima llegó allí, se acercó al ufólogo Martin Hasek y le contó todo lo que había sucedido. En los meses siguientes, Hasek investigó minuciosamente este caso y se convenció cada vez más de que todo lo que le contaba era cierto y que algo terrible le había sucedido a este hombre. Según Hasek, la víctima, que usó el seudónimo de Kevin, le parecía una persona muy honesta, nada parecida al tipo de personas que anhelan atención. En la mañana del 2 de septiembre de 1987, Kevin hizo las maletas para ir a cazar al bosque en Yukon durante 3 días. Más precisamente en la zona entre los lagos de Sheldon y McPass. Condujo su motocicleta a este lugar indicado y se detuvo en un pequeño remolque de caza que llevaba allí muchos años. Kevin acordó con sus amigos que un poco más tarde irían hasta él para ir a pescar al lago. Sin embargo, el tiempo inmediatamente empezó a empeorar. Empezó a llover y hizo mucho frío. Así que al llegar al tráiler, Kevin ya no pensó en cazar o pescar, sino que rápidamente encendió un fuego para calentarse y comer. Al caer la noche, la lluvia no paraba y Kevin no tuvo más remedio que irse a la cama. A la mañana siguiente dejó de llover y hizo un poco más de calor, así que Kevin recogió sus armas y suministros y se montó en su motocicleta y condujo por el antiguo camino forestal hasta la zona de caza. Todo estaba bien, pero en el camino Kevin de repente sintió una sensación extraña e incómoda. No podía explicar de dónde venía, ya que había cazado en estos lugares durante muchos años. Conocía todos los alrededores y entendía que nunca había habido nada aquí que pudiera amenazar directamente su vida. En algún momento se detuvo al costado de la carretera para hacer sus necesidades y luego notó un objeto oscuro incomprensible en el cielo. Volaba a unos 30 metros del suelo, rozando apenas las copas de los árboles, y este objeto no tenía alas ni aspas visibles como un avión o un helicóptero. Y lo que más sorprendió a Kevin fue que el objeto no emitía ningún sonido y se movía completamente en silencio. Kevin recordó la cámara portátil que llevaba consigo para tomar fotografías de trofeos de caza. La cámara estaba en el bolsillo de la chaqueta que llevaba en la moto. Pero por razones desconocidas, Kevin inmediatamente olvidó que quería seguirlo y fotografiar este ovni. Ahora simplemente se quedó allí y miró fijamente el objeto volador. Cuando el ovni voló muy cerca, Kevin pudo ver que había una hilera de ventanas redondas a lo largo del costado del dispositivo. El objeto en sí tenía forma de disco ovalado, de color verde, con una franja gris a lo largo del costado que separaba la parte superior e inferior del objeto. Por solo un segundo el ovni desapareció ante los ojos de Kevin y luego apareció un poco más tarde cerca de él. Y solo entonces Kevin se dio cuenta que el objeto podría suponer un peligro para él. Se agachó entre la hierba alta y observó cómo el ovni continuaba volando y luego desaparecía detrás de la colina más cercana. Cuando el ovni se fue volando, Kevin se dirigió a su motocicleta y luego escuchó una especie de golpe metálico detrás de él. Al darse vuelta se encontró cara a cara con 2 criaturas grises cuyas cabezas tenían rasgos extrañamente puntiagudos y se parecían a cabezas de insectos. Cada criatura estaba vestida con un traje azul ajustado y sus brazos y piernas eran sorprendentemente delgadas para un cuerpo mucho más masivo. Kevin pensó que se parecía mucho a un cruce entre humanos y saltamontes. Antes de que Kevin pudiera aceptar la realidad de lo que vio, una de las criaturas tocó con su mano su cinturón, donde colgaba un objeto similar a una linterna. Inmediatamente un rayo de luz brillante golpeó a Kevin y pareció arrancarlo de la realidad.
Hubo un silencio absoluto y era como que si no existiera nada excepto yo, dijo Kevin. Recuerda que su cuerpo quedó paralizado y trató de gritar pero no pudo, y todo a su alrededor quedó completamente negro, y luego sintió como si estuviera volando hacia arriba. Entonces todo volvió repentinamente a la normalidad y vio que se encontraba al lado del mismo camino forestal, solo que al otro lado y donde no estaba su motocicleta. Los dos saltamontes no estaban a la vista. Kevin notó de inmediato que las sombras de los árboles se hacían más largas, es decir, como si su fuga de la realidad no hubiera durado un par de segundos como le parecía, sino varias horas. Sintió que le acababa de pasar algo terrible, pero no recordaba nada especial. Tropezando se dirigió hacia su motocicleta y luego vio que las llaves no estaban en el encendido, y recordó que él las había dejado allí. Después de unos segundos se dio cuenta de que estaba agarrando con fuerza estas llaves en su mano. Se subió a la motocicleta y la puso en marcha y regresó al remolque, queriendo alejarse rápidamente de ese terrible lugar. Llegó por la noche, preparó café y luego cayó y perdió el conocimiento. Estuvo allí la mayor parte de la noche, y cuando se despertó escuchó un zumbido suave proveniente de arriba que vibró en todo el remolque. El zumbido continuó durante unos 10 minutos y luego desapareció. Todo este tiempo Kevin pensó que esos dos saltamontes estaban afuera del remolque y querían volver a hacerle algo malo. Pero tenía miedo incluso de mirar por la ventana. Cuando llegó la mañana, Kevin empezó a recordar poco a poco lo que le había pasado el día anterior. Recordó haber volado y mirar los árboles distantes. Luego volvió a la oscuridad y luego se alejó y vio el gran rostro de un humanoide. La negrura era simplemente un gran ojo morado. Entonces una voz extraña habló en su cabeza, diciéndole que no tenía nada que preocuparse. Después de lo cual Kevin vio que estaba en una habitación llena de extraterrestres grises típicos, que en apariencia eran significativamente diferentes a los saltamontes. Kevin se sentó en el sofá y preguntó si iban a realizar todo tipo de experimentos con él, a lo que la voz en su cabeza le respondió que ya habían terminado. Luego el alien gris le preguntó a Kevin si quería ver la Tierra desde el espacio. Pero Kevin no tuvo tiempo de responder, porque estaba distraído por una grave incomodidad en sus brazos. Comenzó a frotarlos tratando de aliviar la extraña picazón y ardor, y mientras tanto, un gris lo condujo hasta una gran ventana y le mostró un pequeño punto en la oscuridad. «Esta brillante estrella blanca es tu hogar», le dijo el extraterrestre gris. Kevin se dio cuenta de que no solo estaba en el espacio dentro de una nave extraterrestre, sino en algún lugar muy profundo del espacio. Kevin recordó los siguientes momentos muy vagamente. La criatura gris le dijo sobre el universo y los sistemas estelares, pero solo recordó cómo le mostraron otros puntos blancos en el diagrama que aparentemente era un mapa estelar. Según el ufólogo Hasek, a Kevin le mostraron sistemas habitados o aquellos de donde vinieron estas criaturas, o en general aquellos sistemas donde existe vida inteligente. Luego las criaturas invitaron a Kevin a ir con ellos, pero él se negó, y después le trajeron un vaso de líquido amarillo y le pidieron que lo bebiera para olvidar todo lo que había pasado, por su propio bien. Kevin no quería olvidar, así que tomó 3 pequeños sorbos y rápidamente dejó el vaso. Las criaturas aparentemente pensaron que había bebido lo suficiente, pero a juzgar por el recuerdo de Kevin de parte del incidente, su extrategrama había funcionado parcialmente. Luego no recordó nada y se despertó ya al lado del camino forestal. Al tercer día sus amigos finalmente vinieron a verlo, pero él no les contó nada sobre el ovni y su secuestro. No pensó que le creerían. Recién en 1997, Kevin se atrevió a contarle a su amigo Doug lo que le pasó. Describió brevemente el incidente cuando le envió la carta a Doug. Durante la investigación, Hasek encontró a Doug y encontró esta carta.
donde todos los detalles coincidían con lo que Kevin le dijo a Jacek. Jacek también estudió las consecuencias físicas de lo que le pasó a Kevin. Después de ese incidente en el bosque, Kevin quedó con hendiduras inusuales en las palmas de las manos. Durante los siguientes 2 años pregunté a 2 médicos y 4 enfermeras si sabían qué era, y todos dijeron que no, y que nunca antes habían visto algo así. En septiembre del año 2000 le pregunté a mi médico al respecto y dijo que sí lo sabía, y hasta me dijo su nombre, aunque no lo recordaba, pero no tenía idea de lo que le causó. Todavía están las marcas en mis manos, dijo Kevin.